si lo aprueban o no lo aprueban. Cada año, como si fuera una cosa nueva. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, esto es Radio INA, un servidor, Juan Stack, les da la más cordial bienvenida a este espacio de Somos Nuestra Memoria. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en el que nos acompaña la maestra Amparo Gómez Tepechicuapan. Sí. Así está bien pronunciado. Sí, está bien, muy bien. Es historiadora, pertenece al Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, y con ella vamos a platicar en esta ocasión sobre el Segundo Imperio Mexicano. Historiador Amparo Gómez, el Segundo Imperio Mexicano, vamos a comenzar por definirlo. ¿Por qué es el Segundo Imperio? ¿Por qué se llama así? ¿Por qué no es el primero? Claro, sí, ¿verdad? Tiene usted toda la razón. Bueno, le llamamos Segundo Imperio Mexicano porque antes existió otro, el primero, que estuvo encabezado por don Agustín de Iturbide. Claro. Hay que decir que este primer imperio fue mucho más breve que el segundo. Sí, bastante. O sea, el segundo sí. Tampoco sí, son 3 años. 3 años. 3 y medio. Y sí. Y el de Agustín Iturbide pues fue más breve, pero bueno, finalmente dentro de nuestra historia de México, pues, ¿cómo se puede decir? Existió y dejó algunas bases, digamos, dentro de, digamos, de la historia de México. O sea, dentro de toda estas diferentes etapas de nuestro recorrido histórico. Ahora yo siento que México, o el ahora México, antes Tenochtitlán, tiene una gran tradición pues de imperios o de reinos, digamos, desde el reino azteca, luego fuimos un virreinato de un país europeo, y a partir de la independencia, bueno, Antonio López de Santa Anna quiso llamarse Su Alteza Serenísima. Aunque se autonombró, pero nunca logró forjar un imperio, ¿verdad? Como tal. Vino su caída. Ajá. Fue cuando vino su caída. Claro. Uh-huh. Pero en fin, el Segundo Imperio, bueno, todos lo sabemos, pero hay que reiterarlo para la gente que nos esté escuchando, es el encabezado por Maximiliano. Sí, y yo creo que esta tradición de imperio, uh-huh, que yo creo que esta palabra ha traído mucho, como usted dice, y seguramente que viene desde nuestras raíces más, digamos, con los diferentes reinos que existieron en la época prehispánica. Claro. Sí, como usted dice, se conoce el reino de los toltecas, el reino de los... y bueno, un poco antes de la llegada de Hernán Cortés, bueno, el que imperaba era Moctezuma, o sea, estaba al frente de un imperio, el imperio mexica. Y seguramente que de alguna manera esto es lo que nosotros, creo que casi todos, vamos buscando, ser un imperio. Sí, o sea, yo no lo, o sea, como usted dice, se acaba el imperio mexica, viene la conquista, se instala un virreinato y bueno, el rey de España, claro. Ya no es no es el emperador, es el rey que está en España, y los que gobiernan en la Nueva España, pues es el otro yo del rey, el virrey. Y después, tras 300 años de dominio, se va a iniciar la revolución de independencia, uh-huh, encabezada por don Miguel Hidalgo, 11 años, y en 1821 finalmente vamos a, digamos, a surgir en este mundo ya como un país libre y soberano, digamos, libre de España. Incluso otro dato interesante que a mí me llama mucho la atención es que cuando inicia la Revolución de Independencia,
nunca se pensó en quitar al rey. Se hablaba nombre de Fernando VII siempre, ¿no? Así es. Nunca se hablaba ni de desconocerlo, incluso se le exaltaba, ¿no? No, No había. don Miguel Hidalgo, o sea, no, quien acusó que era el mal gobierno, dirigiéndose a los virreyes, o sea, los que gobernaban en Sí. la Nueva España, pero en su arenga, pues como usted dice, él, y los informes que nos han llegado de entonces a la fecha, es que dijo que viva Fernando VII, Sí. muera el mal gobierno. El mal gobierno es el gobierno de los virreyes, que pues muchos de ellos también, digamos, yo creo que no todos fueron totalmente malos, pero algunos, como se dice, se pasaron. Y tomaron medidas muy drásticas en beneficio, digamos, pues a veces, digamos, un poco beneficiando a la corona, siempre beneficiando a la corona, pero también beneficiándose, digamos, aquí. Y claro, la situación era diferente. Los cargos más importantes siempre eran de la gente que venía de España. Y los hijos de los españoles que nacían aquí en la Nueva España, pues ya no tenían los mismos derechos, Ya no. aunque fueran hijos de, digamos, de españoles. Entonces esto también va creando un cierto descontento por esta desigualdad, digamos, o esta falta de reconocimiento. O sea, ¿cuál era la gran diferencia de nacer en España o nacer en la Nueva España? Y además, mucho de la gran riqueza que en estas tierras, digamos, se empezaron a explotar para llevarlas. O sea, entonces, así como que la riqueza que se hacía aquí en la Nueva España, pues apenas quedaba un poquito y lo demás tenía que cruzar el mar para llegar a España. Y esto justamente es lo que va a ir creando descontento, hasta que finalmente, bueno, pues va a estallar. Me gustaría que nos ubicara un poco en el contexto de qué sucedía tanto aquí en México como en Europa. O sea, ¿por qué después de haber tenido toda una revolución de independencia y que estamos como organizando el país, así que queriendo hacer una república, de repente viene este golpe de que viene una intervención francesa y bueno, tenemos conflictos con España, con Inglaterra, con Francia, y finalmente tenemos una intervención francesa. ¿Por qué somos intervenidos de esa manera? O sea, ¿cómo es que empieza el interés de Francia por venir a instaurar un trono en México? Bueno, esto se debe a que, bueno, justamente que a partir de nuestra independencia se iniciaron varios gobiernos, pero digamos con una política muy inestable. Y desde luego, si hay una política inestable, también hay una política económica, o sea, igual. Esta inestabilidad política y económica va a llevarnos a irnos endeudando. ¿Por qué? Porque México, como país joven, pues no había sido capaz, digamos, los mexicanos no habían sido capaces, digamos, de organizarse para sacar, digamos, del bache al país en el que había caído después de 11 años de revolución, donde, digamos, pues todo se va perdiendo, la agricultura, el comercio, la minería, y entonces los siguientes gobiernos, ahora ya con el México independiente, pues al no tener, digamos, dinero, pues iban endeudándose, hasta que llegó el momento, digamos, en que México no pudo pagar ya, digamos, su deuda. Y esto va a obligar al presidente Benito Juárez a decretar la suspensión de pago por 2 años, argumentando justamente esta inestabilidad en la que estábamos. O sea, gobiernos van, gobiernos vienen, primero como gobiernos centralistas, luego federalistas, luego dentro de este periodo está nuestro ilustre
con Antonio López de Santana, que es 11 veces presidente. O sea, 11 veces. ya cuando decimos 11 veces presidente, pues yo creo que eso también nos tiene que dar una idea de cómo estaba el país, ¿no? Y el mismo Santa Anna no tenía una congruencia política. A veces iba de un lado, a veces iba del otro, exacto, según le convenía. Según le convenía era centralista y según le convenía era federalista. Después van a cambiar estas siglas y entonces van a venir los liberales y, digamos, y los conservadores. O sea, y nuevamente hay problemas entre 57 y 60, hay una guerra sangrienta llamada Guerra de 3 años, o también conocida como Guerra de Reforma. Y en esos 3 años, bueno, se van a enfrentar los liberales y los conservadores. Al final, después de 3 años de lucha, el grupo vencedor va a ser los liberales, encabezados en este momento por Juárez. Y bueno, pues finalmente son los grandes vencedores y los conservadores los grandes perdedores. Y también habría que mencionar que el antecedente de que tenemos una constitución de 1857, claro, ¿no? Sí, claro, bueno, o sea, esto de la guerra, sí. de la guerra de 3 años, justamente empieza con la Carta Magna de 1857. Y en ese momento, bueno, o sea, nadie queda conforme como está, y una de las instituciones más poderosas en ese momento, pues la Iglesia, claro, es la que no queda de acuerdo de cómo el papel que va a jugar. Y entonces, pues al no quedar conforme, todavía se desata una lucha terrible. Y bueno, en esos 3 años se van a decretar las famosas leyes de reforma. Son varias, pero la más importante es, bueno, que la Iglesia va a perder todos sus bienes, digamos, y también el registro civil. O sea, ahora los que se van a casar tienen primero que casarse por lo civil y después pasar a la iglesia. Entonces esto bueno, la iglesia se ve golpeada como nunca. Y entonces esta institución es la que va a apoyar al grupo conservador. O sea, y una vez que, digamos, en esta lucha de enfrentamiento salen ganadores los liberales, Juárez regresa a la capital triunfante, pero una vez que llega a la capital, unos meses después, va a decretar que se suspenda el pago de la deuda para buscar la reactivación económica del país y después de 2 años, o sea, empezar a pagar. Él nunca dijo que se negaba. O sea, era una suspensión. Era una suspensión por 2 años. Sin embargo, esto fue mal interpretado. ¿A quiénes le debíamos? O sea, ¿con quién México estaba más endeudado? Bueno, pues estaba endeudado con España, con Francia, y entonces esto va a generar un problema, digamos, de que las potencias van a exigir que México tiene que cumplir con sus compromisos. Y entonces estas potencias se van a reunir en Londres y ahí van a acordar invadir a México para obligar al gobierno de Juárez a que cumpla de inmediato sus compromisos. Es un mero pretexto que se va a aprovechar, no porque ellos lo requirieran así el dinero para salvar sus problemas que tenían también ellos, sino aprovechan ciertas circunstancias. Estados Unidos en ese momento, Estados Unidos de Norteamérica, está viviendo la guerra de secesión. Claro. La lucha de los esclavistas, antiesclavistas, o la guerra del norte con el sur. Con el sur. Y entonces, digamos, ellos están así como que internamente, digamos, en problemas. Y bueno, en Londres se acuerda que tienen que llegar aquí a Veracruz, las potencias, para obligar al gobierno de Juárez a que pague. Y en ese inter, pues, vía diplomática, el gobierno de Juárez va a alcanzar un acuerdo con España y también con Inglaterra, de que se esperen, o sea, que
que se espere, no estamos negando que debemos, no estamos declarando que no vamos a pagar, simplemente que nos den un espacio para reactivar la economía. Pero Francia, que ya tenía otras intenciones, ¿cuáles? Bueno, aprovechar precisamente el problema que estaba viviendo Estados Unidos de Norteamérica con su guerra de secesión, y entonces él calcula que es el momento oportuno de intervenir en México, y después, una vez que logre, establecer su gobierno en México, después buscar el control, incluso llegar más allá. Se habla de casi hasta Tierra del Fuego. Perú. Sí, bueno, o sea, está pensando en expandir su hegemonía. O sea, no solamente Francia estaba en ese momento controlando Europa, sino está buscando controlar América. ¿Y cómo lo va a lograr? Bueno, primero que nada, en México, y después hacia los otros países. Entonces, por este motivo, él va a dar instrucciones muy claras a su ejército de que, llegando a Veracruz, desembarquen, y a como de lugar tienen que llegar a la capital. Entonces, bueno, pues vía diplomática, España y Londres se regresan a sus respectivos países, pero Francia avanza. Y esto es... O sea, llegan en 61, en 62 van a sufrir un fuerte descalabro, como nunca lo habían sufrido en Europa, que es cuando llegan a Puebla. Y ahí van a encontrar a un ejército hasta cierto punto improvisado, no con el armamento que ellos traían. Ellos traían un ejército, con toda la experiencia. Y aquí se encuentran a unos desarrapados, con armas realmente, pues que nada tenían que ver, y sin embargo logran una hazaña, que es vencer al ejército, más reconocido en Europa como el gran vencedor. Y entonces ahí Francia sufre su primer descalabro. Que este encuentro es conocido dentro de la historia de México como la Batalla del 5 de mayo de 1862, que, si bien es cierto, fue breve, duró unas horas, pero finalmente el ejército francés reconoció que fue vencido. Esto va a crear mucha alaraca. Por un lado, al ejército mexicano va a estimularlos. Claro. Este triunfo, pero al ejército, francés, pues empiezan, así como que a decir cómo es posible que en Europa nunca se les pudo vencer, y aquí, donde ni siquiera se lo imaginaban, pues finalmente logran un gran triunfo. Bueno, tras este gran triunfo del ejército mexicano, encabezado por el general Ignacio Zaragoza, después el ejército francés se va a quedar un tiempo, establecido, se sale de Puebla y se va otra vez a Orizaba, Tehuacán, o sea, se va ocupando por ahí, y se queda mientras espera más refuerzos. Y los refuerzos van a llegar, y finalmente, un año después, o sea, en 63, van a lograr entrar a la capital. Una vez que llegan a la capital, inmediatamente viene encabezado por el Forey, general Forey, y entonces aquí va a convencer a sus aliados, los conservadores, a que se conforme una junta de regencia y se busque ya, una persona que venga a gobernar este país. Y entonces, bueno, se conforma la junta de regencia, y entonces acuerdan ir a buscar, o sea, ir a pedirle ahí a Napoleón, ya oficialmente, que nos mande, ya sea dentro de un francés o alguien, un gobernante con toda la experiencia para venir a pacificar este país, argumentando que desde 1821 a la fecha
o sea, 40 años de descomposición, pues el país estaba en total atraso, o sea, todo estaba mal. Y entonces Napoleón justamente es lo que esperaba, Napoleón III, y entonces él piensa en un personaje que pertenece a una casa con mucho prestigio, a los Habsburgo, que han gobernado Austria pues por varios siglos, y entonces además es, digamos, católicos, y entonces piensan en un personaje que es Maximiliano. Maximiliano en Europa no tiene posibilidades de ocupar un lugar importante, digamos. El lugar importante en Austria ya lo estaba ocupando su hermano, el hermano mayor. Francisco José. Uh-huh. Entonces él como segundón, pues no tiene oportunidades. Él ya había ocupado algún cargo ahí, como gobernador del Lombardo Véneto, con más de un año, pero ya había sido destituido por su hermano, con el que chocaba mucho, porque mientras Francisco José tenía ideas muy, muy conservadoras, Maximiliano tenía unas ideas muy liberales. Entonces, este tipo de, digamos, de ideología va a provocar un choque, digamos, entre los hermanos. Y bueno, para mantenerlo alejado de ahí del gobierno austriaco, el hermano lo va a nombrar almirante de la Marina austriaca. Uh-huh. Nombramiento que a Maximiliano le cayó como anillo al dedo, porque le encantaba el mar, le encantaban los viajes, era un hombre, bueno, bastante instruido, tuvo una educación, digamos, al igual que el hermano mayor. Tenemos noticias de que la educación la tuvieron con el mismo preceptor, que es Enrique de Bombels, uh-huh, que digamos es el que dirigía la educación de los niños, de Francisco José, de Maximiliano y después de los siguientes. Pero estos dos primeros, o sea, empiezan justamente con aprender los idiomas. O sea, Maximiliano llegó a hablar más de 7 idiomas, pero además tenía que hablar húngaro y checo, o sea, todo lo que, digamos, uh-huh, varios idiomas del Imperio Austrohúngaro. Austrohúngaro, claro. Sí, y bueno, pues esta educación, y además hace muchos viajes, se va a Grecia, visita a Egipto, conoce, antes de llegar a México, Maximiliano, pues ha recorrido, digamos, todas las capitales de Europa. A Portugal. Ha estado en Portugal, ha estado en España, además ahí descubre en España, o por lo menos así como que, pues que él es descendiente de Carlos V. Ah. O sea, entonces, de aquel, o sea, de aquel rey, o sea, el rey Sol. Uh-huh. Sí, o sea, que gobernaba en Europa y gobernaba en América, o sea, entonces el sol nunca se ponía. Entonces todo esto, digamos, va a contribuir a que cuando no tiene ninguna oportunidad allá y de pronto pues le llega la noticia de que hay un grupo de mexicanos que está buscando alguien que quiera venir aquí a pacificar este país y a sacarlo del bache. Pues curiosamente él así como que va a tomar asumir, o sea, después de, yo creo que estaba muy lejos de ver la realidad, y entonces, para entonces él está casado con Carlota, y pues hay muchas cosas, o sea, se dice que alguien que lo convence a aceptar el trono de México es su esposa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque le hace ver ella de que son muy jóvenes, que tienen pues muchos años de vida por delante y que no se van a quedar cruzados de brazos ahí sin hacer nada. La familia Carlota era como de las casas reales más poderosas de Europa. Pues no tan poderosa como la de Francia, los Habsburgo, pero desde luego Carlota es hija del rey Leopoldo I de Bélgica. Sí. El rey Leopoldo tiene una fama así también de ser un hombre muy brillante, con ideas también bastante liberales, y bueno, pues se dice que
que fue así como que no tanto el maestro, pero sí el consejero de la reina Victoria de Inglaterra. Entonces, que es prima de Carlota. Entonces, digo, bueno, con estos antecedentes uno se puede ver de que si la reina Victoria llegó a hacer lo que, a ocupar uno de los gobiernos y con mucho éxito, seguramente que fue bastante bien aconsejada, digamos, para las decisiones que tenían que tomar, digamos, en nivel gobierno. Yo quisiera mencionar, maestra Amparo Gómez, un detalle, un antecedente en estos viajes que hacía Maximiliano por diferentes países, donde conoció a otra Amalia, no Carlota Amalia, sino Amalia de Portugal, sí, de la cual se enamora. Amelia. Era Amelia. Es Amelia de Portugal. Amelia Portugal. Se compromete, se enamora y la mujer fallece. Sí, bueno, sí fue un amor de juventud. O sea, en estos viajes que él hace, justamente va a conocer a esta chica que es muy joven, es hija pertenece a los Braganza, y se ve que hay un enamoramiento, pero total. Sin embargo, pues mientras ella se queda en Portugal y él viene a Austria para hablar con la mamá, con los hermanos, o sea, y decirle que se quiere casar con ella, esta princesa, la princesa de Braganza, fallece, al parecer, del corazón. O sea, tiene una muerte muy, muy rápida. Entonces, cuando él se entera, pues ya no hay nada que hacer. Y esto, al parecer, lo deja muy marcado porque después vamos a encontrar noticias de que antes de casarse con Carlota también hay, digamos, o sea, otras intenciones de Maximiliano de alguna manera de buscar, digamos, casarse. Pero bueno, pues sabemos que los matrimonios, en este caso, digamos, en las casas reales, sí, pues son matrimonios por conveniencia. Por conveniencia, claro. Claro. Entonces le empezaron a hablar de que en Bélgica hay una princesa joven, que debería de conocer antes de tomar cualquier decisión y seguir buscando. Entonces el hermano lo envía como su representante a París. Y ahí, esto es todavía muy, muy temprano, es 1856. Viene justamente a ver ciertos asuntos, y ahí conoce a Napoleón III y a Eugenia de Montijo. Su esposa. Y en sus primeras cartas, es curioso, Maximiliano habla muy mal de la corte de Napoleón III. No dice que pues, luego se ve que es un improvisado, o sea que todo lo fueron a recoger tarde, que no hay respeto, digamos, así como que que esté todo bien establecido, quiénes van a desfilar, quién es esto, a la hora de la comida, en fin, hay desorden. Pero sí, también dice que también hay así como que tratan de demostrar mucho brillo, o hay un intento. Pero después en las siguientes cartas va diciendo que va reconociendo pues que no, creo que se equivocó, creo que no es tan improvisado, o sea que hay muchas cosas que efectivamente a pesar de ser un imperio joven, Francia, digamos el de Napoleón, no con la tradición de los Habsburgo, pero bueno. Entonces, saliendo de este viaje de París, regresa y pasa a Bélgica con el propósito de conocer a esta princesa. Y bueno, pues ahí es recibida por el rey Leopoldo. Se ve que el rey Leopoldo le agrada la idea de que Maximiliano, pues, de alguna manera pasa a visitar Bélgica, conozca su lugar donde él se encuentra, pues supongo que de alguna manera, y aprovecha para presentarle a la hija única que tiene. Que además era bellísima, según dicen. Pues parece que más que bella era una niña muy inteligente, muy brillante. Tiene dos hermanos, o sea, está Leopoldo,
el que después va a suceder al padre, y Felipe, y ella es la niña. Entonces, todo indica que sí hubo un enamoramiento sincero, pero también dicen que fue más de ella que él. Y lo atribuyen a que Maximiliano siempre estuvo enamorado de Amelia de Braganza. O sea, y que entonces este matrimonio nunca pudo realmente estar bien cimentado, porque al parecer él siempre estaba pensando en la que ya no vive, en la que ya está muerta. Era así como pues no sabemos. Pero lo cierto es que Carlota en sus cartas va a decir que admira al Habsburgo, y cuando vuelve después en otros viajes le trae, digamos, la noticia de que él ya está construyendo un pequeño palacio que se va a llamar Miramar, que está frente al Adriático, y entonces Carlota así como que se empieza a emocionar más de que bueno, pues Max es un personaje también muy inteligente, que sabe bastante, que ya le ha hablado de los viajes que ha hecho, de todo, y entonces esta niña se enamora o se emociona bastante de él. Y bueno, pues lo vamos a ver unos años después. Llega el matrimonio. Ellos van a contraer matrimonio en el mes de julio de 1857. Juntos se van como gobernadores del Lombardo Véneto. Después allá Maximiliano es destituido. Regresan y se van a refugiar en Miramar, precisamente donde se está construyendo el castillo de Miramar, pero había un pequeño chalet ya terminado y ahí se quedan. Y también empiezan a arreglar una abadía que está, digamos, en la Croma, que hoy al parecer forma parte de Yugoslavia, ¿verdad? Que se llama Dubrovnik. Es una pequeña isla. La conozco. ¿Usted tiene la oportunidad de conocerla? Bueno, pues ahí esa pequeña isla se adquiere con una parte de la dote de la emperatriz Carlota. Y se lo da a Maximiliano como regalo, digamos, de boda. Bueno, pues así es la realeza. Maximiliano en México también le va a hacer va también a adquirir otro terreno aquí y va a tratar de construir una casa justamente para corresponder a este regalo, y vamos a ver que no lo alcanza a construir, y Carlota para entonces ya está en Europa. Bueno, permítame, maestra Amparo Gómez Tepechicuapan, recordarle a nuestro auditorio que estamos en Radio INA, en Somos Nuestra Memoria, que estamos transmitiendo a través de www.radio.ina.gov.mx, y que estamos hablando con la maestra Amparo Gómez Tepechicuapan acerca de el Segundo Imperio Mexicano. Y estamos en antecedentes y hay que entrar ya de lleno. Vamos a aterrizar, claro. Entonces van a Miramar a proponerle. Sí, bueno, enviados por Napoleón III y con el visto bueno de Francisco José, el grupo de mexicanos acude a Miramar a ofrecerle la corona de México a Maximiliano. Y bueno, él también ya tenía antecedentes, y empieza a hacer preguntas